presidencial, el próximo vocero del gobierno electo, el gobierno de la República y el gobierno electo de la transición de Andrés Manuel López Obrador, Jesús Ramírez Cuevas. Un gusto tenerte en Proyecto Puente. ¿Cómo estás, Jesús? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Saludos a tu público. Igualmente, Jesús, para que nos digas, acaba de dar conferencia de prensa Andrés Manuel sobre los datos duros, sobre lo que arrojó este también ejercicio inédito de la consulta, que sabemos ha generado una polarización, pero es la primera vez que se hace un acercamiento así de demoscopía para pulsar lo que dicen los ciudadanos en torno a un proyecto, Jesús Ramírez. Sí, bueno, son los signos de los nuevos tiempos que está viviendo México. El 1 de julio hubo una decisión contundente de más de 30 millones de mexicanos a favor de una alternativa, de un cambio de régimen político, y dentro de esos cambios está este asunto de tomar en cuenta a los ciudadanos, de involucrar a los ciudadanos en los temas de interés público, y este es un primer ejercicio, un primer paso que se da a favor de que ahora sí sea escuchada la ciudadanía para hacer valer el interés público. ¿Qué arroja la consulta hasta ahorita? Que ciertamente ya está publicado, pero hoy Andrés Manuel López Obrador, ¿qué ha dicho hace unos momentos, Jesús? Bueno, los resultados de la consulta fueron interesantes. Más de 1.100.000 personas participaron de manera libre y voluntaria en este ejercicio democrático, y bueno, pues los resultados están ahí a la vista de todos. Se pueden consultar en la página mexicodecide.com.mx los resultados de cada casilla y de todo el ejercicio. Y bueno, pues del 1.100.000 que participaron, pues 70% casi se pronunciaron por Santa Lucía, y un 30%, digamos, por continuar el proyecto en Texcoco. Entonces, pues prácticamente la ciudadanía ha sido muy contundente a este respecto. ¿Qué sigue en este proceso, Jesús? Porque, es decir, ¿es un hecho que se va a hacer en Santa Lucía o porque se ha dicho, ayer se señaló que se tienen que realizar estudios pertinentes, se decía en la primera presentación, o es un hecho que va a Santa Lucía el aeropuerto? Bueno, Santa Lucía es, digamos, la decisión que tomó la gente, y se tienen que hacer estudios para completar el proyecto y elaborar un proyecto maestro y todo lo que, y además todos los estudios de aeronáutica, de suelo y demás, para poder ya planear un buen proyecto, pero ya la decisión pues la ha tomado la ciudadanía. Pero sí se hace en Santa Lucía, pero previos estudios, entonces. No, se hace, Santa Lucía es viable, de acuerdo a estudios que se han presentado y de diferentes actores, de especialistas aeronáuticos, tanto de Europa como de Estados Unidos, y por supuesto mexicanos, de que es viable Santa Lucía. Hay que hacer adecuaciones tecnológicas, mejorar los procesos, digamos, de lo que es el control aéreo, y crear nuevas rutas para poder hacer esta combinación del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, y la operación en Santa Lucía, para aumentar el número de vuelos, de tal manera que alivie la saturación que existe hoy en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Muy bien. ¿Qué contestas, Jesús? ¿Cómo están valorando las fallas que hubo? Que ciertamente hay que decirlo, estos ejercicios no se hicieron en el pasado, ni mucho menos pensarlo en una transición presidencial. Tampoco se hicieron durante el sexenio saliente de Peña Nieto, mucho menos con Calderón, de consultar a la ciudadanía por proyectos de esta magnitud. No había estos ejercicios. La polémica llegaba después, en lo oscurito. Sin embargo, hay cuestionamientos, como lo sabes, de la falta de rigor, de metodología, de que incluso algunos acusan que es simulación este ejercicio. ¿Qué le contestas a esas críticas, Jesús, que ha habido al respecto? Se trató de un auténtico ejercicio de opinión ciudadana, y que la gente acudió libremente a emitir su opinión, y que esta fue muy contundente. Los incidentes que se presentaron, nosotros escuchamos la crítica, tomamos medidas para evitar que siguieran proliferando estas conductas de alguna gente que votó más de una vez, pero en el universo de las participantes realmente no es relevante. Estas conductas no afectan ni el resultado de la consulta, ni su confiabilidad, ni su fiabilidad.
¿Hay detectado a cuánto ascienden las irregularidades o las fallas, los No incidentes? abarcan más del 1%. Del 1%, Sí, del 1.100.000, todos los participantes y de todo lo que se contabilizó. el 1%, es decir, ínfimo, pues, prácticamente. Sí, no afecta en nada, y además la forma en cómo se dio la decisión, pues que la gente optó mayoritariamente y arrolladamente por Santa Lucía, pues no deja lugar a dudas de cuál es el estado de la opinión pública. Las voces como Coparmex que incluso dicen que se cancele para no legitimar este tipo de ejercicios que ven las fallas, no dan al lugar, entonces no se cancelará la La encuesta. consulta. Sí, la consulta. No, la consulta ya se dieron los resultados. La Fundación Arturo Rosenbluth, que tiene una gran experiencia en materia de consultas ciudadanas, avaló los resultados y a nosotros nos parece completamente confiable y completamente transparente este proceso. En todo caso, quienes alegan, digamos, su inconformidad respecto al ejercicio de la consulta, pues son quienes han normalmente decidido pues a espaldas de los ciudadanos. En el futuro se va a perfeccionar, por ejemplo, este tipo de consultas, porque me imagino van a seguir, ¿no? Este tipo de ejercicios, van a seguir. Seguirán este tipo de ejercicios y con otros instrumentos de participación para que la ciudadanía pueda opinar, pueda vigilar, fiscalizar la obra pública, la acción del gobierno. Este es estamos entrando a un proceso de maduración democrática en el que los derechos ciudadanos se van a ampliar también al ejercicio de gobierno de la mejor manera. Hay muchos instrumentos, desde instrumentos de participación electrónica hasta asamblearia, consultas locales, regionales, en fin, el gobierno transparente y en línea, de tal manera que habrá muchos instrumentos de participación, no solo las consultas ciudadanas. Y en el caso de las consultas, ya hay una iniciativa de ley para facilitar este instrumento para que los ciudadanos que quieran convocar a una consulta haya mejores condiciones para que hoy es casi irrealizable este derecho, y en esta iniciativa de ley pues se favorecen también otras figuras de democracia participativa. Van a ser recurrentes y van a ser entonces perfeccionadas, Jesús Ramírez Cuevas. Sí, perfeccionadas y acordes con la Constitución y con todos los instrumentos de la ley y con la participación de las instituciones. Hoy estamos ante una consulta ciudadana autoorganizada por ciudadanos que trabajan como voluntarios y con los cuales pues no contamos con todos los instrumentos que, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral cuenta, como el padrón electoral, toda la infraestructura para poder publicitar y instalar más mesas, en fin. Creo que sí es importante afinar estos mecanismos de participación para hacer auténticamente y dar garantías de que la democracia participativa es compatible con la estabilidad y con la gobernanza. Entonces, ¿será un gobierno con esas características? ¿Para qué tipo de proyectos? ¿Para todos o para solo los que vean donde hay mucho dinero de por medio? ¿Cuál sería la lógica, Jesús Ramírez? No, la lógica es todo aquello que impacte en gran medida el interés nacional, la vida de los mexicanos, o en las regiones, la vida de las regiones, pues será consultada. En particular, los pueblos indígenas, que nunca han sido considerados ni se les ha consultado, pese a que la legislación internacional obliga a los gobiernos a consultar a los pueblos cuando se afecta su territorio o sus derechos por alguna medida legislativa o administrativa o de una obra de infraestructura. Entonces, todo eso va a cambiar y sobre todo algo que es muy importante, se le va a cerrar el espacio a la corrupción. Hemos visto cómo en estos últimos gobiernos, en particular el que está saliendo, cómo la obra pública se ha convertido en una fuente de negocios privados para amigos, socios y empresas fantasma que han desviado recursos públicos y han dañado el patrimonio de los mexicanos. Esta situación se va a acabar con el próximo gobierno y esta decisión que se está tomando pues tiene que ver también con ese proceso. ¿Tiene en serio, Jesús Ramírez, toda esta transformación? Porque como has visto hay mucha polarización, hay escepticismo, bueno, de los que estaban acostumbrados ciertamente a que el status quo no cambie, no se mueva, pero los que apostamos por un cambio y que sí queremos que las cosas cambien y sucedan, como ocurrió con la llegada de Morena, ¿viene en serio toda esa renovación moral y ataca a la corrupción en el servicio público, Jesús Ramírez? Muy, muy en serio. No más corrupción, no más contratismo, no más desvíos de fondos públicos,
para negocios privados, y aquí lo que se trata es de hacer prevalecer el interés nacional. Ese es el fondo de esta consulta y es un primer paso. Por eso quienes han estado acostumbrados a un país donde gobierna una minoría y se beneficia una minoría, pues son los más escandalizados de que pues ya se acabó los negocios fáciles a costa del interés general. Claro, Jesús, ¿y cómo será? Y bueno, te aprovecho porque no te habíamos entrevistado, o no sé cómo estén tus tiempos, pero respecto a lo que viene acá con la relación con los medios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a nivel nacional, obvio, y los que estamos también acá en los estados, con ese contacto con la prensa, esa política pública con los medios, ¿cómo viene, Jesús Ramírez? Bueno, va a ser una política abierta, una política de respeto a la libertad de expresión, al derecho a la información, y pues el gobierno nunca más volverá a utilizar los recursos públicos para intentar controlar los contenidos de la prensa, de la radio y la televisión. No ocurrirán llamadas a las redacciones para reconvenir editorialistas o reporteros o jefes de información por los enfoques de sus notas, y vamos a una relación franca y abierta, donde el respeto sea lo principal, pero también haciendo prevalecer el interés público del derecho a la información y la libertad de expresión, que son libertades esenciales para lograr una democracia. Y eso lo tiene garantizado en el futuro el periodismo, la prensa, y también lanzaremos proyectos y propuestas para salvaguardar y proteger el oficio periodístico, que está amenazado por la violencia y por la acción de muchos agentes públicos que han, digamos, que han presionado o han amenazado o han perseguido a periodistas por el hecho de informar. ¿Cuál es el criterio que se tendrá? Bueno, primero, entonces viene también una preocupación, eso me gusta, por la protección al periodismo, entonces, por la protección a los periodistas en riesgo. Sí, nosotros queremos salvaguardar el periodismo como un baluarte de la democracia, y el oficio periodístico es esencial para mantener una democracia sana, el periodismo crítico, el periodismo informado y el periodismo que se enfoca, acorde con el interés del público. Entonces nosotros somos partidarios de este periodismo abierto, libre, y pues lo protegeremos, lo impulsaremos y haremos todo lo posible para que se acabe la persecución, el asesinato y las agresiones a periodistas. Qué bueno, qué gusto escuchar eso, la verdad, que se haya sensibilidad, porque sí necesita ese respeto el oficio para los periodistas, es decir, no más persecución, no más hostigamiento, y sobre todo pues la protección para los que lo requieren, es decir, que haya esa lógica nueva, esperemos que se lleve a cabo. Te pregunto por último, el criterio de la distribución del dinero público para los medios, que es un gran tema, como tú sabes, grandes corporativos que han recibido siempre los grandes dineros, ¿va a seguir esa política o tú ya has hablado que viene una distribución nueva? ¿Es así, Jesús? Sí, se va a recortar el 50% los gastos de publicidad del gobierno, y se va, a cambiar el criterio con el cual se ha distribuido, ya no más favoritismos, ya no más, esta práctica del castigo, del premio y el castigo con el presupuesto. Y bueno, pues también se van a mejorar los criterios para evitar que sean unos cuantos los beneficiados o los que monopolizan la publicidad oficial, y se van a utilizar criterios acordes con el interés de los ciudadanos, donde deba informarse y donde haya posibilidad de alcanzar que la información, que es una obligación del gobierno hacia los ciudadanos, pueda darse en las regiones, en lugares donde otros medios no llegan, pues también medios regionales, medios comunitarios, pues serán tomados en cuenta. Impacto. Entonces, ahora sí va a contar el impacto del medio. Pues sí, va a contar la audiencia, y va a contar los lectores, y va a contar el impacto precisamente que se tiene hacia el público. Audiencia, lectores, clics, es decir, la penetración, no el favoritismo. ¿Todo esto se va a transparentar, todo lo que me estás hablando? Todo se va a transparentar, va a estar en tiempo real, va a estar en internet, cualquier ciudadano lo puede consultar. No va a ser necesario estar haciendo consultas a transparencia para que se hagan públicos los contratos, todo va a ser abierto, va a ser un gobierno abierto en el cual pues los ciudadanos pueden acceder a esa información si así lo desean.
Muy bien. Andrés Manuel ha dicho que va a contestar él cuando no esté de acuerdo. Aquí también la alcaldesa, Celia López de Morena, ha sido así, es decir, con un estilo ha venido y ella se mete y contesta en el Twitter, contesta cuando una información a su criterio no es correcta. Andrés Manuel va a seguir con ese estilo que no significa una agresión, Jesús, por ejemplo. No, pues es libre de liberación. Yo creo que hay que hacer, digamos, acostumbrarnos a esta nueva vida democrática en la cual, pues, el debate público y el debate, la libre deliberación van a ser formar parte de esta nueva etapa democrática, y que también pensar que el debate público, pues, forma parte de la, digamos, de la construcción de ciudadanía. La gente se forma una opinión, tiene más elementos para tener un punto de vista sobre los problemas nacionales o sobre los temas de interés, en función también del debate público, y que la autoridad o el gobernante emita su opinión respecto a ciertas informaciones debe hacerse. Creo que eso beneficia al mismo debate democrático, y que, bueno, pues establezca también en una relación de respeto entre medios y gobierno, un respeto mutuo. Bien, por último te pregunto, ¿hay costos? ¿Tuvo un costo la consulta del aeropuerto a nivel nacional? Sí, vamos a dar a conocer esta semana un informe de los costos y cómo se financió todo el proceso de la consulta. Muy bien, pues te agradezco mucho, Jesús Ramírez Cuevas, vocero del gobierno electo de Andrés Manuel López Obrador, vocero también del próximo gobierno que viene. Mucho éxito y estaremos muy en contacto, si nos los permites, también desde acá los estados, como debe ser, porque siempre llegan los voceros y allá nomás en el centro. Esperemos que haya esa conexión y esa comunicación también a los medios estatales. Jesús. A ver, se colgó, se cortó la comunicación.